Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Estamos y no estamos en plena campaña electoral porque tenemos unas reglas que no necesariamente se cumplen, tenemos un calendario que no necesariamente significa lo que debería de significar. Y hoy lo que vamos a platicar es sobre eso. ¿Qué debería estar pasando? ¿Qué está pasando? ¿Y qué viene hacia adelante? Porque lo que sí sabemos es que ya vienen las elecciones presidenciales y toda una serie de otros cargos que estarán en juego. Y para discutir esto hemos invitado a un profesor del CIDE, Benito Nasif. Bienvenido, Benito. Carlos, buenas noches. Benito, bienvenido. Qué gusto. Federico, Gracias por la invitación. Por algo que cuesta trabajo entender. Tenemos unas reglas muy estrictas que deberían normar muy bien qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y entonces estamos en un proceso donde no podemos llamar candidatos a los que realmente son candidatos. ¿Qué son? ¿Cómo entender lo que está sucediendo? Bueno, lo que tenemos es una sucesión presidencial adelantada. Y de todo. Y con ello, esa sucesión está arrastrando lo demás. En la doctrina mexicana de lo que se llama la equidad de la contienda, ¿sí?, hay como tres pilares. Uno es, no puedes hacer actos anticipados de campaña, tienes que esperarte al momento en que inicien primero las precampañas. Para que nadie tome ventaja es la idea, ¿no? Exactamente, porque eso implica una ventaja indebida. Segundo, el gobierno no puede intervenir, ¿sí?, porque entonces carga los dados a favor de su partido o de sus candidatos. Y tercero, ya tiene que ver con el uso de los recursos, y es que hay un tope de gastos de campaña. En cada elemento. Exactamente, en cada campaña. Lo que hemos visto es que de esos tres, pues los dos primeros quedaron fuera en esta ocasión. Fulminados. Fulminados. Habrá que rehacer esa doctrina que está plasmada en la ley, ¿sí?, y en criterios jurisdiccionales. ¿Pero esto es un error del INE o un gobierno que no le importa lo que dice el INE? Yo creo que el INE se enfrentó a un gobierno y un partido en el poder que no se atrevió y luego no tuvo la capacidad de detenerlo. Y entre el tribunal y el INE, en lugar de detenerlo, decidieron intentar regularlo. Y casi atreviéndose a intentar regular lo ilegal, ¿sí? Porque la convocatoria que emite primero Morena y a la que le sigue después el propio Frente Amplio opositor estaba completamente fuera de tiempos, estaba invitando a hacer algo prohibido por la legislación electoral, que son actos anticipados de campaña. Siempre y cuando no les llamaran así. Bueno, exactamente. Solo le cambias el nombre, ¿sí? Porque la simulación empieza, no estamos eligiendo a un candidato o a una candidata presidencial, estamos eligiendo a un coordinador de la defensa de la transformación y estamos eligiendo a un representante del frente opositor. No recuerdo exactamente los... En realidad sabemos que estaban eligiendo candidaturas presidenciales. Cuando ni siquiera había iniciado el proceso electoral, cuando todavía no llegamos a esa primera semana de noviembre, cuando va a iniciar el proceso previsto en la Constitución y en la ley para que los partidos políticos tengan sus procesos internos de selección de candidatos. Pero, o sea, eso ya está hecho. Pero es además una historia ya vieja, ¿no? Se pone uno a pensar en cómo se promovió Vicente Fox para la presidencia, pues, al terminar su mandato en el gobierno de Guanajuato. No, al arrancar. No, o sea, el tercer año el tercer año de la gestión federal es cuando él decide empezar a moverse. Bastante adelantado, ¿no? Y con bastante éxito, en tanto que recorrió la República, recibió apoyos de muy distintas... Pero no era ilegal entonces. La regulación que se introdujo en 2007 precisamente se introdujo para evitar lo que ocurrió con Fox. Y con Madrazo. Y con Madrazo y otros más. Pero a donde voy es que es un poco absurdo, ¿no? Sí. Tratar de regular eso. Porque le estás diciendo a un ciudadano o a los ciudadanos, ustedes no pueden
levantar la mano y decir abiertamente, aspiro a ser presidente de México. Y por lo tanto, están violando mis derechos como ciudadano. Le estoy diciendo de abogado del diablo, pero aquí hay algo de exageración en ese ánimo Pero es la ley. de control. De acuerdo, pero entonces hay que revisar la ley. Sí, vamos a ver cuál va a ser la reacción una vez que pase este proceso electoral y pues todo dependerá de lo que ocurra, de cómo terminemos. Cómo se distribuyen las fuerzas. Exactamente. Si lo que pasó en el 2006 fue un enorme conflicto político, hubo muchos reclamos y como consecuencia de esos reclamos hubo ajustes a la legislación para que... Acomodando las demandas de la oposición. Exactamente. Así es. Sí. Así es. Y como parte de eso se introdujo toda la regulación sobre Precampañas. precampañas, ¿sí? Medios de comunicación Medios de electrónicos. comunicación, todo el modelo de comunicación, prohibir la propaganda gubernamental durante las campañas, ¿sí? Prohibir el uso de recursos públicos para tener incidencia en los procesos electorales. Y creo que todo eso está en crisis en este momento. Pero además hay que decir una cosa, se hizo en buena medida para acomodar a las críticas del candidato derrotado, que era López Obrador. Así es. Sí, Así es. la del 2007 Que es la que particularmente, realmente construye toda esta arquitectura restrictiva. Restrictiva en varios ámbitos. Es inusual, algunos países lo tienen, pero no lo tenía México, no lo tiene claramente Estados Unidos, que ningún privado, en limitación a sus derechos políticos, puede comprar en un medio de comunicación electrónico un spot. Lo puede hacer para un producto comercial, pero no para un interés político. Solo el INE, ahora, originalmente el IFE, puede comisionar en función de una serie de reglas estos spots, que además es muy burocrático, toma tiempo, hay restricciones a lo que se puede decir, es una primera limitación. Sí. Ahora, un punto que tú señalaste con el que estoy de acuerdo es que ciertamente esas reglas eran excesivas o son excesivamente restrictivas, pero es la ley. Ahora, si las vas a revisar, tienes que revisarlas ex ante y tienen que ser válidas para todos, tienen que ser leyes en el sentido estricto de la palabra ley. Pero además a lo que iba se hizo para poner un piso parejo, como lo dijiste. Entonces, si se cambia eso, ¿por qué se cambia? ¿Qué quitamos y qué no quitamos? ¿Abrimos el poder comprar spots en los medios de comunicación o no? ¿Abrimos que el presidente pueda abiertamente apoyar a su candidato o no? Y eso es lo que tendríamos idealmente por consenso, no por mayorito de quien gane. Fíjense nada más el absurdo. Los miembros de la sociedad no pueden durante los tiempos de campaña tener una exposición de sus ideas. Nosotros, de hecho, nos amparamos. Terminamos en la Suprema Corte y ahora estamos en la Comisión Interamericana. Pero explícanos qué es lo que no puede hacer un ciudadano. No, tú puedes, digamos, ahorita ir a una empresa y rentar un espacio televisivo o radiofónico. Pero en el momento en que empiezan las campañas, eso está prohibido para los ciudadanos. Entonces, si tienes un candidato misógino en cualquier estado, las mujeres no pueden organizarse para combatir al candidato misógino. Algo está muy torcido ya en esta historia, ¿no? Sí, porque efectivamente el modelo de comunicación política que se adoptó en 2007 implicaba, por un lado, impedir, ¿sí?, que los privados contrataran propaganda en radio y televisión y se financiaran indirectamente campañas electorales. Y esa legislación se ha aplicado de manera muy estricta, pero al mismo tiempo buscó que no se utilizaran recursos públicos, ¿sí?, para incidir, para que desde el gobierno cargaras los dados en la elección. ¿Sí? Y esa es la que no se ha aplicado estrictamente. Y esta es la que ahora se está violando de manera consistente, ¿sí? El Tribunal Electoral le ha dicho al presidente de la República, cuando usted sale, señor, en las mañaneras, ¿sí?, todos los días está utilizando recursos públicos para la producción y para la difusión de sus mensajes, ¿sí? Y lo
lo ha sancionado, lo ha amonestado nada más, no ha habido una multa ni otro tipo de sanción, por el uso de recursos públicos en violación a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución. Entonces, lo que está pasando es que por un lado se liberaliza para permitir que uses recursos públicos y cargues los dados en la contienda, pero por otro lado a la sociedad civil, a la iniciativa privada, la tienes completamente bloqueada. Además, tu ejemplo es muy bueno porque siempre lo hemos visto como los empresarios comprando spots. Sí. Y es cualquier miembro de la sociedad civil, un grupo de mujeres que quieren organizarse para difundir una idea progresista, digamos, no tienen ese espacio, dependen de los partidos políticos. De hecho, podrías llevar el absurdo a lo siguiente. No son las empresas las que pueden dominar deberían de ser los miembros de la sociedad. Ah, no, pero el miedo a las empresas lo podría regular a través de otra normatividad, no prohibiéndole a los ciudadanos. En general. Es curioso cómo en Estados Unidos, y además un agravante, dineros privados, los ha habido en las últimas elecciones, son del narco. Lo vimos en las elecciones del 21 en toda la costa del Pacífico. Entonces, pues algo está fallando en la regulación. Entonces, estás afectando libertades y estás fallando en tu propósito de equidad. Pues yo creo que esto va a una revisión en serio, ¿no? Pero la revisión la va a hacer el poder si gana con una amplia mayoría, o lo va a hacer incluyente, como es lo que uno esperaría, porque los procesos electorales tienen que tener la legitimidad y por eso se reformaron las cosas en el 97, porque el chiste de un proceso electoral es que todos estén compitiendo pues, con una cierta aceptación de que son reglas del juego razonablemente equitativas. Sí, el tema del dinero el crimen organizado o el narcotráfico que se filtra para financiar campañas electorales e incidir en las elecciones, es un problema que rebasa lo electoral, ciertamente. Lo único que las autoridades electorales pues, pueden hacer es tratar de cuidar las reglas de equidad de la contienda. Pero las autoridades electorales no son la fiscalía, no combaten el crimen organizado. Y no hay forma de saber esa información, porque monitorean las cuentas de banco, no pueden monitorear el uso ilegal de los recursos. Pero tenemos que hacer un corte. Regresamos en un momento más para discutir cómo anda la regulación y la implementación de esta regulación electoral en un año de elecciones adelantadas. En un momento más, de regreso aquí en Primer Círculo. Estamos de regreso en Primer Círculo, platicando sobre cuál es el impacto en lo específico del crimen organizado en los procesos electorales. Y decías bien, Benito, eso no le toca al INE. Quizá le toca una partecita nada más, quisiera saberlo. Y es en esas casillas tan sospechosas en una parte del Pacífico, de la Sierra del Pacífico, Michoacán, unas casillas Zapato a la antigüita, donde un partido, en este caso Morena, arrasó y había evidencia anecdótica de que pues, había sido infiltrada por el crimen organizado. ¿No podría haber hecho algo ahí o los partidos no presentaron sus denuncias correspondientes? Por lo mismo, quizá. Bueno, en algunos casos sí han presentado las denuncias, han tratado de armar los casos. El último que recuerdo pues, fue Tamaulipas. Creo que en ese caso de la elección de Tamaulipas, pues construyeron un mejor caso que lo que hicieron en las elecciones anteriores. La verdad es que hasta donde yo recuerdo, pues las pruebas que presentaron eran muy endebles en ese momento. Un año después hacen un mejor trabajo, pero fue, según la sala superior del tribunal, insuficiente como para llevar a la anulación de la elección, que era la pretensión de esos partidos. Creo que en general lo que había pasado con la instalación de las casillas y con la organización de las elecciones es que el crimen organizado en general se había mantenido un poco al margen de eso.
Yo en los casos que recuerdo, como por ejemplo Ciudad Juárez, donde había toda esta preocupación de si en el clima de violencia que prevalecía en aquel entonces, el INE iba a poder hacer su trabajo de instalación de las casillas. Y la verdad es que se pudieron instalar y operaron razonablemente bien, según los estándares a los que estamos acostumbrados. El PRI particularmente denuncia que ya en las elecciones más recientes empezó a haber una diferencia porque el crimen organizado interviene para impedir que funcionarios, representantes de los partidos políticos no realicen su trabajo de vigilancia y los bloquean. O incluso que funcionarios de casilla, los presidentes de las mesas directivas de casilla no acudan y entonces que de esa manera ellos se encargaban de integrar las mesas directivas de casilla con sus propios ciudadanos, ¿sí? La verdad es que no sabemos a ciencia cierta cuál fue la incidencia de este fenómeno. El orden de magnitud. Exactamente. Ahora, pero, digamos, para un ciudadano común, no sé si a ustedes les pase, ¿no? Si uno agarra una carretera y va uno viendo kilómetros, auténticamente, kilómetros de bardas. El dicho común aquello de que el amor y el dinero no se pueden ocultar, y uno dice, ¿y quién está pagando los kilómetros de bardas? O los espectaculares. O, en fin, estas manifestaciones externas que cuestan dinero. Y que son visibles. Son visibles. Y los propios beneficiados, por decirlo de alguna manera, dicen, no, yo no sé de dónde salió el dinero. Entonces hay un grupo pues, muy generoso de personas que anda apoyando a ciertos candidatos en particular, lo cual pues, debería de hacerse transparente. Es decir, desde luego, tú puedes perfectamente acreditar un donativo a un club de Claudia Sheinbaum en esta etapa y decir, a ver, ¿quieres donar dinero a mi campaña? No campaña, a mi causa, deposítalo, pero que sea un sujeto fiscal identificable y que se sepan los montos. Y se sepa dónde se va a ir ese recurso. ¿Sí? Y saber a dónde se va el recurso. Pero lo que estamos viendo no tiene explicación y esto es un poco una ofensa a la ciudadanía, a la inteligencia. Yo creo que eso es uno de los problemas más graves de la sucesión adelantada que estamos viviendo, ¿sí? Porque en el programa del INE, ¿sí? Una vez que inician las precampañas, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE despliega, digamos, todos sus mecanismos de auditoría y fiscalización del dinero que está entrando a las campañas. Entonces, vigila las bardas que se pintan, los espectaculares que se montan, los eventos que se realizan, las redes sociales y el Internet. Despliega, pues, levanta sus antenas, las activa y empieza a detectar, y donde identifica gasto, lo contabiliza. Y aunque a veces no lo pueda asociar con una fuente en particular, porque pues, ¿quién finalmente pagó este espectacular? Se lo contabiliza y se lo acumula a la campaña beneficiada. Y esa es la manera en que el INE tiene de cuidar lo que se llama la equidad de la contienda, ¿sí? El problema que empezó desde el momento en que los partidos lanzan esta convocatoria es que el INE no está haciendo No hay eso. antenas todavía. No están, exactamente. El tribunal, más adelante, como ya cuando había arrancado eso, dice, despliegalas, empieza a contar, ¿sí? Y aún no vamos a ver el resultado. ¿Hasta la fecha no han empezado a contar? Sí, iniciaron en ese momento y tienen que hacer un dictamen de los procesos internos que celebraron, por un lado, Morena, PT y Verde, y por otro lado, PRI, PAN, PRD. Además, corrígeme, pero entiendo que si la sanción del tribunal, digamos, el tribunal cuenta que se registraron 100 pesos. Esos 100 pesos se los va a cobrar al partido, pero no en gastos de campaña, sino en los gastos propios del partido. ¿Es correcta interpretación? Es decir, si viene la sanción no es que te quiten menos publicidad, porque ya la usaron, ya la tienen. Se van sobre los gastos permanentes del partido. Van a sancionar a los partidos políticos si detectan un espectacular, por ejemplo, que no fue reportado
como gasto a favor de determinado aspirante dentro de este proceso interno, ¿sí? Y por no haber reportado el gasto, pondrán una multa al partido político. Pero no está en juego, como estuvo en dos casos de precandidatos a gobernador, en el caso de Guerrero y Michoacán en la elección intermedia, fueron declaradas nulas sus candidaturas porque no presentaron adecuadamente sus gastos de precampaña. ¿Corren ese riesgo los coordinadores? Yo creo que las coordinadoras ganadoras. Después de las resoluciones del tribunal y la forma en que encausa al INE para que haga la fiscalización de estos procesos internos, me parece que ese riesgo no existe. Ahora, en el caso de los candidatos de Morena a gobernador en Guerrero y en Michoacán, ese fue un caso especial en el cual incumplieron con la obligación de presentar su informe de recursos. No les dio la gana presentarlo. Es una forma de decirlo. Ellos dijeron, es que no hubo una precampaña, ¿sí? Y el INE, a través de esas antenas que despliega... Yo lo vi. Pero si aquí están todas estas bardas, encontré yo todo esto, pues claro que hubo actividad proselitista. Y aún así, tú no lo presentaste en el informe. Luego lo presentan de manera extemporánea y el tribunal establece este criterio de que pues, si no cooperas con la fiscalización, si la impides de esa manera, entonces se aplica la sanción máxima. La máxima, sí, que es que pierdes el derecho a ser registrado como candidato. Pero ese riesgo no lo ves ahora. Yo no lo veo ahora, sí, porque precisamente por las resoluciones que han tomado el tribunal, el INE, dicen, este es un proceso interno, no es una selección de candidatos. Todo esto que se hizo en la reforma de 2007 para dejar atrás la inequidad que se produjo durante la elección del 2000 o la del 2006, pero poco a poco pues, han encontrado la forma de darle la vuelta. Pero no sería mejor, yo lo comparo con Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos los aspirantes empiezan a recibir apoyos y parte de la fuerza del candidato o del aspirante es decir cuánto dinero ha recabado. Es un dilema complicado porque el grueso de los países europeos le pone muchas restricciones al dinero privado. Sí, sí. Y yo creo que tiene sus ventajas porque en el extremo acabas como en Estados Unidos donde yo soy rico, ni modo que me limite a usar mi dinero, y entonces acabas generando pues, un sesgo muy importante a favor de quienes tienen dinero. Entonces, la solución no es tan fácil. No, es bien complicado. Yo lo planteo como ejemplo del extremo, sí, ¿no? Es el extremo, exactamente. En Japón no hay publicidad. No, exacto. Entonces sí se puede, pero... Ahora, nos queda ya no mucho tiempo y hay como inquietud en algunos ciudadanos de cuáles son los riesgos hacia adelante del proceso electoral. El primero que se pregunta a la gente es, en este contexto complicado en términos de seguridad, con todavía una incertidumbre presupuestal no menor, porque falta que se apruebe y en qué términos el presupuesto de línea para el año entrante, ¿tú ves una capacidad de desplegar, como lo hemos hecho tradicionalmente, nos faltan 2 minutos, donde llegamos a la elección y todo el mundo podemos votar sin problemas, las casillas están instaladas? ¿Ves un riesgo en ese sentido de que no tengamos esa facilidad, esa certidumbre de que el voto se va a poder emitir y se va a contar adecuadamente? No, si le dan al INE los recursos para poner en práctica los programas. Es un problema presupuestal. Sí. Si lo dan, lo tendremos, si no, no. Y entonces es una decisión del partido en el poder, que es el que va a decidir cuánto presupuesto tiene. Bueno, absolutamente, ¿no? Porque si recuerdas la consulta popular que se celebró en el 2021, ¿sí? Al INE no le dieron recursos para organizar esa consulta con los estándares de administración electoral con los que organiza una elección constitucional. Entonces, lo que hizo básicamente pues, fue bajar esos estándares de manera significativa. Redujo sustancialmente el número de casillas instaladas. Nos queda poco tiempo. No importaba porque no había conflicto. La pregunta es, en una elección tan compleja como esta, ¿lo habría? Exactamente.
Pues Benito, muchas gracias por acompañarnos. Tendremos que vernos pronto porque esto seguirá evolucionando. Pero bueno, ya tenemos una primera pincelada de cómo vamos y cuáles son los retos. Gracias. Carlos Benito, Federico, mil gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima, aquí en Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.